Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Soy George. Tengo 72 años y aún sigo tambaleándome por la traición que me infligió mi familia política. Como inversionista tecnológico retirado que construyó su fortuna en silencio durante décadas, había pasado desapercibido, pero mantenía lazos familiares cercanos. El martes pasado se reunieron en nuestra casa familiar después del funeral de Marta. Entre el café y las sobras de las cazuelas, mi nuera Victoria se inclinó hacia adelante, sonriendo con desdén. ¿Sabes, George? Deberías agradecer que aún te dejemos quedarte aquí. La caridad llega muy lejos, dijo. Simplemente sorbí mi café y asentí. Esa noche llamé a mi abogado Harold y activé los planes financieros que había mantenido en secreto durante 15 años. Antes de continuar esta historia, déjame saber desde dónde estás viendo, en los comentarios abajo. Dale me gusta y suscríbete si alguna vez has tenido que enfrentarte a una familia que subestimó tu valor. Vivir en el condado de Westchester, Nueva York, significaba privilegio para los de afuera. Pero dentro de nuestra amplia casa de estilo Tudor, con su garaje para 3 autos y jardines cuidados, las dinámicas familiares siempre habían sido complicadas. Los hijos de Marta, de su primer matrimonio, nunca me aceptaron del todo como algo más que el segundo intento de su madre. Cuando me casé con Marta hace 18 años, yo era un viudo de 54 años con un modesto negocio de consultoría, y lo que todos asumían eran modestos ahorros. Marta era una querida maestra de primaria, recién divorciada, que luchaba por criar a 3 adolescentes sola. Paul tenía 15, Linda 17 y Ronald ya estaba en la universidad. Para ellos, yo era el hombre mayor que había llegado para brindar la estabilidad que su padre ausente nunca pudo. Lo que no sabían era que la muerte de mi primera esposa en un accidente automovilístico 7 años antes me había dejado con un sustancial pago de seguro de vida y una creciente cartera de inversiones tecnológicas que había comenzado en los años 80. Para cuando conocí a Marta, ya tenía un valor de más de $20 millones. Pero mantuve esa información en privado, prefiriendo que la gente me viera como un simple consultor con suerte en el amor. Marta sabía de mi situación financiera, por supuesto. Fue ella quien sugirió mantenerlo en secreto. «Deja que los chicos te vean como su padrastro, no como un billete de comida», me dijo. «Si van a quererte, que sea por quien eres, no por lo que tienes». Parecía un buen consejo en ese momento. Marta quería que sus hijos construyeran sus propias vidas, que ganaran su propio éxito sin depender de herencias. Así que durante 18 años interpreté el papel de proveedor modesto. Dejé que Marta pagara los gastos del hogar con su salario y pensión de maestra, mientras yo financiaba discretamente todo lo demás mediante transferencias cuidadosamente disfrazadas. Los pagos de la hipoteca, los impuestos, las mejoras de la casa, las vacaciones familiares e incluso las matrículas universitarias de los chicos. Todo salía de mis cuentas, pero de un modo que parecía producto del ahorro de Marta y mis pequeños ingresos de consultoría. La farsa no era difícil de mantener. Trabajaba desde mi oficina en casa, gestionando inversiones y negocios que generaban grandes rendimientos. Para la familia, yo era solo George, el que trabaja con computadoras, y que ocasionalmente viajaba por misteriosos proyectos de consultoría. Me veían como alguien inofensivo, probablemente agradecido de haber encontrado seguridad económica al casarse con su madre. Paul creció para convertirse en gerente medio en una compañía de seguros, se casó con Victoria hace 4 años y parecía contento con su predecible vida suburbana. Linda se convirtió en enfermera, se casó con su novio de la secundaria y vivía a 20 minutos con sus 2 hijos pequeños. Ronald se mudó a California, trabajaba en marketing y nos visitaba 2 veces al año con noticias de sus ambiciones de emprendimiento que nunca se concretaban. Eran buenos chicos, en realidad. Tal vez no muy ambiciosos, pero decentes. Amaban a su madre y me toleraban con distintos grados de cordialidad. Paul siempre fue educado pero distante. Linda hacía esfuerzos genuinos por incluirme. Ronald me trataba como a un conocido amable que vivía con su madre. Los problemas comenzaron cuando Victoria entró en escena. La esposa de Paul era ambiciosa de una manera que él no lo era, y tenía ideas muy claras sobre jerarquías familiares y prioridades financieras. Trabajaba en bienes raíces, así que constantemente calculaba valores de propiedades y potenciales herencias. Desde nuestra primera reunión, dejó claro que me veía como un obstáculo para el avance económico de su familia. «La madre de Paul es una santa, apoyándote todos estos años», decía con una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. «Debe ser agradable tener esa seguridad en tus años dorados». La insinuación siempre era la misma. Yo era un dependiente, una carga, alguien que se había casado por comodidad. Victoria tenía fuertes opiniones sobre el cuidado de los mayores, sobre las viviendas adecuadas para ancianos y sobre la importancia de preservar los bienes familiares para la siguiente generación. Hablaba a menudo de amigos cuyos parientes mayores habían hecho lo correcto,
mudándose a residencias asistidas, liberando las casas familiares para las nuevas generaciones que sí necesitaban el espacio. Escuché esos comentarios durante 4 años, viendo cómo Victoria influía poco a poco en la perspectiva de Paul, plantando semillas de resentimiento sobre mi presencia en lo que claramente consideraba su futura herencia. Marta también lo notó, pero creía que las relaciones familiares podían soportar esas tensiones. Lo entenderán cuando sean mayores, decía. Ahora solo están preocupados por el dinero. Cuando estén más establecidos, apreciarán lo que hemos construido juntos. Marta murió creyendo que sus hijos honrarían nuestro matrimonio y me tratarían con respeto. No tenía idea de lo que estaban planeando. El Hotel Hampton Inn, en la Ruta 9, se convirtió en mi base temporal. No era el Four Seasons, pero tenía buen wifi, servicio a la habitación y, lo más importante, completo anonimato. Me registré con mi nombre completo, George William Thompson, y pagué en efectivo por una semana. El recepcionista apenas me miró, otro anciano más, probablemente de visita o asistiendo a un funeral. Perfecto. La primera llamada que hice fue a Harold Steinberg. Harold había sido mi abogado por 20 años, pero más que eso, era el arquitecto de mi privacidad financiera. Nadie en la familia de Marta sabía de nuestra relación, por supuesto. Asumían que yo era solo el padrastro con un testamento simple y necesidades bancarias básicas. George, dijo Harold con genuina simpatía cuando respondió. Supe lo de Marta. Mis condolencias. Era una mujer extraordinaria. Gracias, Harold. Necesito verte mañana si es posible. Por supuesto. ¿A las 10 en mi oficina? En realidad, ¿podríamos reunirnos en otro lugar? En algún sitio privado. Hubo una pausa. Harold me conocía lo suficiente para leer entre líneas. ¿La familia ya te está causando problemas? Algo así. Iré hasta donde estés. Envíame la dirección. Harold llegó a la mañana siguiente con su característico maletín de cuero y la expresión de un hombre que ha lidiado con parientes codiciosos más veces de las que quisiera. Pedí café al restaurante del hotel, un pequeño lujo que habría levantado sospechas si alguien estuviera observando mis gastos. ¿Qué tan mal está la situación?, preguntó Harold, acomodándose en el único sillón de la habitación. Le conté sobre la noche anterior, las exigencias de Victoria, cómo me habían dicho que buscara una vivienda adecuada, y cómo me habían desestimado como alguien que nunca había contribuido a nada significativo. La mandíbula de Harold se tensó mientras hablaba. ¿Tienen alguna idea de tu verdadera situación financiera?, preguntó. Ninguna en absoluto. Marta y yo mantuvimos nuestro acuerdo. Ellos creen que ella me mantuvo todos estos años. ¿Y estás seguro de que quieres proceder como lo discutimos? Miré por la ventana del hotel hacia el estacionamiento lleno de autos comunes, conducidos por personas comunes que llevaban vidas comunes. Ayer, esas personas me habrían visto como uno de ellos, otro viudo anciano, probablemente lidiando con preocupaciones de ingresos fijos y sin saber qué haría con su vivienda. No tenían idea de que el hombre en la habitación 237 poseía más bienes raíces de los que ellos podrían imaginar. Estoy seguro. ¿Cuánto tiempo tomará? Harold abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. La documentación preliminar puede presentarse en 48 horas. La reestructuración completa de los activos tomará unas 2 semanas. Y George, no hay forma de que puedan impugnar nada. Todo ha sido legalmente tuyo por más de una década. Marta transfirió su parte años antes de su enfermedad, precisamente para evitar situaciones como esta. Asentí, sintiendo cómo una fría satisfacción se instalaba más profundamente en mis huesos. ¿Y qué hay de la casa? Ahí es donde se pone interesante, dijo Harold, permitiéndose una pequeña sonrisa. Técnicamente podrías desalojarlos hoy mismo, pero supongo que tienes algo más educativo en mente. Quiero que primero me muestren exactamente quiénes son, que se sientan cómodos en mi casa, haciendo planes, dividiendo lo que creen que les pertenece. Déjales suficiente cuerda para que se ahorquen con sus propias suposiciones. ¿Y luego? Luego les recordaré que las suposiciones pueden salir muy caras. Mientras Harold explicaba los procedimientos y confirmaba los detalles, pensé en Victoria allá en la casa. Probablemente estaba revisando el closet de Marta en ese momento, decidiendo qué ropa valía la pena conservar. Seguramente también estaría llamando a contratistas para hacer renovaciones, tal vez incluso investigando cómo quitar mi nombre de las facturas de servicios. Ella creía que había ganado. Creía que el incómodo padrastro estaba fuera del camino, dejando a la familia libre para reclamar su herencia. No tenía idea de que acababa de declararle la guerra a alguien que llevaba preparándose para esta batalla más tiempo del que ella había sido parte de la familia. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Paul. Espero que hayas encontrado un buen lugar, George. Victoria está organizando la oficina de mamá. Encontramos unos archivos de negocios que necesitamos revisar. Casi solté una carcajada. Archivos de negocios en la oficina de Marta. Si tan solo supieran que mis verdaderos archivos no estaban en esa casa. Se estaban poniendo nerviosos. Lo notaba por los mensajes de voz cada vez más insistentes que Victoria dejó durante los siguientes 3 días. Cada mensaje más exigente que el anterior,
revelando más sobre su creciente pánico. George, encontramos unos documentos legales en el escritorio de Marta que no tienen sentido. ¿Podrías llamarme? Hay algunas cosas que tal vez necesites explicarnos. Documentos confusos. Solo podía imaginar lo que habían descubierto. Probablemente las copias desactualizadas que Marta guardaba por apariencia, con referencias a bienes que ya no existían a su nombre o relaciones comerciales que no coincidían con sus suposiciones sobre nuestro estilo de vida modesto. Borré cada mensaje sin responder. Que se pregunten. Que pasen noches sin dormir intentando entender por qué nada encajaba como esperaban. El viernes por la mañana, Harold llamó con una noticia que me hizo sonreír por primera vez desde el funeral de Marta. Han contratado a un abogado, dijo sin rodeos. ¿Ah, sí? Jackson Morrison, de Morrison and Associates. Tiene buena reputación, se especializa en disputas testamentarias. Está haciendo preguntas sobre el testamento de Marta y solicitando una lectura formal con todos los beneficiarios presentes. Dejé mi taza de café, sintiendo cómo esa familiar satisfacción fría se expandía por mi pecho. Qué considerados, asegurándose de que todo se maneje correctamente. Lunes por la tarde, 2 en punto, en la oficina de su abogado. Quieren que estés allí, George. Todos estarán presentes. Perfecto, allí estaré. ¿Estás seguro de que estás listo para esto? Una vez que entremos en esa sala, no habrá vuelta atrás. Van a descubrir exactamente quién eres. Miré por la ventana del hotel hacia el mundo ordinario allá afuera. Gente llevando vidas ordinarias, con problemas ordinarios y suposiciones ordinarias sobre cómo funcionaban el dinero y el poder dentro de una familia. Pronto, muy pronto, dejaría de ser invisible para la familia que me había descartado tan fácilmente. Harold, llevo 20 años listo. Ese fin de semana fui de compras. No a las tiendas de descuento en las que probablemente esperaban que un viudo recién empobrecido comprara, sino a las boutiques que siempre había preferido cuando Marta no estaba vigilando el presupuesto por las apariencias. Elegí un traje gris carbón, elegante pero discreto, junto con el reloj de oro que Marta me había regalado en nuestro 10º aniversario y los gemelos de mi padre. Quería lucir exactamente como lo que era, un hombre de peso que simplemente había decidido ser subestimado. El domingo por la noche, me mudé del Hampton Inn a la suite penthouse del Marriott del centro. Solo por una noche, solo para recordarme quién era realmente antes de entrar a esa reunión. Pedí servicio a la habitación, un filete con vino, y revisé los documentos que Harold había preparado. Todo estaba en orden, todo era legal, todo estaba a punto de cambiar. El lunes por la mañana amaneció claro y fresco, el tipo de clima que reflejaba perfectamente mi estado de ánimo. Me vestí con cuidado, llegué a Morrison and Associates 15 minutos antes y me acomodé en la silla de cuero de la sala de espera. La recepcionista, una mujer profesional de unos 30 años, me observó con una curiosidad apenas disimulada. ¿Está aquí para la lectura del testamento de la familia Thompson?, preguntó, revisando su computadora. Así es. ¿Y usted es...? George Thompson, el viudo. Algo en mi tono hizo que levantara la vista de golpe, pero antes de que pudiera responder, se oyeron voces desde el pasillo. Voces fuertes y confiadas que reconocí de inmediato. Esto debería ser sencillo, decía Victoria. El viejo nunca aportó nada significativo. Marta era quien sostenía la casa. Los escuché hablar de mí como si fuera una nota al pie en su historia. Un personaje menor que debía ser manejado y descartado. No tenían idea de que estaban a punto de conocer al autor. Exactamente a las 2 de la tarde, Harold llegó acompañado de Catherine Walsh, la abogada de alto nivel que había contratado para este momento específico. Catherine era todo lo que esperaba. Aguda, intimidante y completamente indiferente al drama familiar. Detrás de ellos llegó el propio Jackson Morrison, un hombre nervioso de unos 50 años que parecía abrumado por la situación que había sido contratado para manejar. Bien, dijo Morrison secándose la frente con un pañuelo. Creo que todos estamos aquí. ¿Comenzamos? La sala de conferencias se sentía como una sala de juicio. La familia se había acomodado en un lado como fiscales. Victoria a la cabeza, flanqueada por Paul y Linda, con Ronald un poco detrás de ellos. Se habían vestido para ganar. Ropa costosa, posturas confiadas, la apariencia de personas que esperaban heredar todo. Tomé asiento justo frente a ellos, con Harold y Catherine a cada lado. El simbolismo no pasó desapercibido para nadie en la sala. Jackson Morrison carraspeó y comenzó a leer el testamento de Marta con voz monótona. El lenguaje habitual sobre estar en pleno uso de sus facultades mentales, las declaraciones formales, las donaciones preliminares a obras benéficas. Luego vino la parte que todos esperaban. Para mis queridos hijos Paul, Linda y Ronald, dejo la suma de $50,000 a cada uno, a ser distribuidos por igual entre ellos. Observé sus rostros con atención. 50,000 para cada uno era generoso para la mayoría de las familias, pero mucho menos de lo que esperaban. La boca de Victoria se tensó casi imperceptiblemente. Linda frunció el ceño. Paul se inclinó hacia adelante como si hubiera escuchado mal. Y a mi querido esposo, George Thompson,
dejo el resto de mi patrimonio, incluyendo todas las propiedades, inversiones y efectos personales, para que sean suyos absoluta y libremente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Morrison siguió leyendo, pero podía ver que nadie escuchaba ya. Todos me miraban con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la indignación y la incredulidad. Disculpe, interrumpió Victoria, con una voz lo bastante afilada como para cortar el aire. ¿Podría repetir esa última parte? Morrison se veía incómodo. La mayor parte del patrimonio de la señora Thompson pasa a su esposo, como es habitual en estos casos. ¿Pero qué incluye exactamente eso?, preguntó Linda, alzando la voz. ¿La casa? ¿Sus ahorros de jubilación? ¿De qué estamos hablando? Fue Catherine quien respondió, consultando su propia copia del testamento con desapego profesional. Según estos documentos, el señor Thompson hereda todos los bienes inmuebles, todas las cuentas financieras, todas las inversiones y todos los bienes personales no mencionados específicamente en otra parte del testamento. Eso es imposible, dijo Ronald con frialdad. Mamá nunca nos dejaría solo 50,000 a cada uno. Harold se inclinó ligeramente hacia adelante. Me temo que es completamente legal, señor Thompson. Su madre fue muy específica con sus intenciones. Pero él no se ganó nada de eso, explotó Victoria, perdiendo por fin la compostura que había estado intentando mantener. Nunca trabajó, nunca aportó nada. Solo estaba ahí, viviendo del éxito de ella. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Solo estaba ahí. La misma frase que había usado la noche en que me echó de mi propia casa. El mismo desprecio, la misma incomprensión fundamental de quién era yo realmente. Me levanté lentamente, sintiendo todas las miradas enfocarse en mí. Durante 18 años, había dejado que Marta fuera la cara de la estabilidad financiera de nuestra familia. Había permitido que la gente asumiera que ella era quien sostenía el hogar, mientras yo jugaba el papel del esposo de apoyo. Había estado contento con quedarme en las sombras, construyendo mi imperio en silencio mientras ella recibía el crédito públicamente. Pero Marta ya no estaba, y las sombras ya habían cumplido su propósito. Tienes toda la razón, Victoria, dije en voz baja. Nunca contribuí en nada al éxito de Marta. Ella parpadeó, claramente sin esperar que estuviera de acuerdo. El salario de maestra de Marta, su pensión, su modesta cuenta de ahorros, todo eso fue suyo. Yo no tuve nada que ver con eso. Vi cómo la confusión se extendía por sus rostros. No era la respuesta que esperaban. Pero verás, continué, con la voz cada vez más firme. El patrimonio de Marta no es lo que ustedes creen. Y yo no soy quien ustedes creen. Catherine ya estaba sacando documentos de su maletín, papeles que lo cambiarían todo. Harold miraba su reloj, cronometrando el momento a la perfección. ¿Qué quiere decir?, preguntó Paul, hablando por primera vez desde que comenzó la lectura. Los miré uno por uno. A esas personas que me habían despreciado, que me habían echado de mi propia casa, que me habían tratado como una carga de la que había que deshacerse. Quiero decir, respondí, permitiéndome una pequeña sonrisa, que han estado operando bajo suposiciones muy costosas sobre quién posee qué en esta familia. Catherine abrió su maletín con precisión quirúrgica. Los documentos que extrajo estaban organizados en carpetas perfectamente etiquetadas, con un nivel de detalle que dejaba claro que este momento había sido planeado desde hacía mucho tiempo. Quizá, dijo Catherine con su voz profesional y firme, deberíamos aclarar exactamente qué constituye el patrimonio de Martha Thompson y qué pertenece a su esposo. Jackson Morrison se removió incómodo. No estoy seguro de entender la distinción. La distinción, intervino Harold, es si Martha realmente era la propietaria de los bienes que su familia cree estar heredando. Vi cómo la confiada sonrisa de Victoria empezaba a resquebrajarse. Por supuesto que eran suyos, dijo, aunque su voz mostraba una nueva inseguridad. La casa, sus ahorros, todo. George nunca trabajó, nunca aportó dinero. Ahí está su error, interrumpió Catherine, deslizando el primer documento sobre la mesa pulida. El señor Thompson ha sido el propietario principal de prácticamente todos los activos importantes de esta familia durante más de 15 años. El papel cayó frente a Victoria con un suave susurro que pareció resonar en la sala silenciosa. Victoria lo tomó con dedos temblorosos. Su rostro se puso pálido al leer el encabezado. George William Thompson, susurró casi sin voz. Correcto, dijo Catherine con suavidad. Esta es la escritura de la propiedad en 42 Maple Drive, la casa en la que usted ha estado viviendo desde que el señor Thompson tuvo la gentileza de desocuparla. Observe el nombre en el título. George Thompson, leyó Victoria en voz alta con la voz quebrada. Propietario único desde 2009. Pero eso es imposible, balbuceó Paul, arrebatándole el papel a su esposa. Mamá compró esa casa antes de siquiera conocer a George. Así es, confirmó Harold con calma. Y luego la refinanció en 2008 usando capital que el señor Thompson proporcionó. Cuando se emitió la nueva hipoteca, la propiedad pasó a su nombre como principal financiador. ¿Qué capital?, exigió Ronald, encontrando finalmente su voz.
Él nunca tuvo dinero. Vivía del salario de maestra de mamá. Catherine sonrió, con la expresión fría y profesional por la que la había contratado. El señor Thompson ha mantenido activos sustanciales desde antes de su matrimonio con su madre. Simplemente eligió no publicarlo. Había llegado el momento. Esas personas habían pasado la última semana viviendo en mi casa, durmiendo en mis camas, planeando su futuro con mis bienes. Me habían tratado como una molestia desechable mientras repartían una riqueza que nunca les perteneció. El dinero proviene de mi primer matrimonio, dije, poniéndome de pie lentamente y caminando hacia la ventana. Cuando mi esposa murió en 1997, me dejó un considerable seguro de vida. Tenía 52 años y un patrimonio de más de $15 millones cuando conocí a su madre. El silencio en la sala era absoluto. Podías escuchar caer un alfiler. «Pero nunca trabajaste», dijo Linda débilmente, como si se aferrara al último fragmento de su comprensión de la realidad. No necesitaba trabajar en el sentido tradicional. Administraba inversiones, compraba y vendía propiedades, tomaba decisiones empresariales. Me giré para mirarlos. Simplemente lo hacía en silencio. Catherine ya estaba deslizando otra carpeta sobre la mesa. Estos son los documentos de constitución de Thompson Holdings LLC, creada en 1998. El señor Thompson es el único propietario de una empresa que actualmente posee 23 propiedades en 4 estados. La mano de Victoria voló a su garganta. ¿23 propiedades? Incluyendo 4 complejos de apartamentos en Manhattan, 3 edificios de oficinas en Boston, 2 centros comerciales en Connecticut y un almacén recientemente renovado en Soho, que fue tasado el mes pasado en $30 millones. El número golpeó la sala como una fuerza física. Observé cómo las implicaciones se asentaban, cómo su comprensión de la realidad se resquebrajaba como hielo bajo presión. «$30 millones», murmuró Paul apenas audible. ¿Eso es solo un edificio? «Solo una propiedad», añadió Harold con amabilidad. ¿Desean ver el resumen completo de la cartera? No esperó respuesta. Documento tras documento apareció sobre la mesa como cartas en una partida de póker de alto riesgo. Estados de cuenta bancarios con saldos que hacían que la pensión de maestra de Marta pareciera calderilla. Registros de inversiones con participaciones en empresas que nunca habían escuchado nombrar. Escrituras de propiedades desde Maine hasta Georgia. El valor total de los activos actuales del señor Thompson, anunció Catherine, consultando su hoja de resumen con precisión teatral, es aproximadamente de $50 millones. Esto no incluye los modestos bienes que heredó del patrimonio de Marta, que como hemos establecido, ascienden a unos $150,000 en ahorros de jubilación y efectos personales. $50 millones. Las palabras flotaron en el aire como humo tras una explosión. Victoria me miraba con una expresión que nunca antes le había visto. No solo shock, sino algo cercano al miedo. «Estás mintiendo», dijo, pero su voz carecía de convicción. «¿Sobre qué parte estaría mintiendo?», pregunté con calma. ¿La parte en que he sido financieramente independiente desde antes de conocer a Marta? ¿O la parte en que han estado viviendo en mi casa, comiendo comida que yo pagué y conduciendo autos que yo ayudé a financiar durante los últimos 4 años? «¿Pero por qué Marta nunca dijo nada?», preguntó Linda, con genuina confusión más que enojo. «Porque yo se lo pedí». Volví a sentarme, sintiéndome más tranquilo que en años. Marta tenía su orgullo como educadora. Quería ser vista como la proveedora, la madre responsable, y yo estaba feliz de permitirle tener esa imagen pública mientras yo manejaba las cosas en privado. «Entonces, ¿cuándo te pedimos que te fueras?», dijo Paul lentamente, mientras el horror de la situación finalmente lo alcanzaba. «En realidad, me estaban desalojando de mi propia casa personas que no tenían ningún derecho legal a estar allí. Terminé por él. La verdad de lo que habían hecho comenzaba a hundirse. Lo veía en sus rostros. La creciente comprensión de que no solo habían sido crueles con un viudo indefenso, sino con alguien que podía destruirlos financieramente sin despeinarse. «El negocio de consultoría que todos ustedes encontraban tan gracioso», continuó Catherine, disfrutando visiblemente de su incomodidad, «era exactamente eso. Una pequeña operación que el señor Thompson mantenía más como pasatiempo que por necesidad. Generaba unos $30,000 al año. Difícilmente lo suficiente para mantener el estilo de vida que ustedes asumieron que dependía del ingreso de Marta». «¿Entonces cómo pagaba todo?», preguntó Ronald. «No lo pagaba todo», corregí. El salario de Marta cubría los víveres, los servicios y los gastos cotidianos, pero los pagos de la hipoteca, los impuestos de la propiedad, el seguro del hogar, los pagos de los autos, las vacaciones familiares, y sí, incluso parte de la matrícula universitaria de algunos de ustedes, provenían de mis cuentas». Victoria temblaba visiblemente ahora, comprendiendo por fin la magnitud de su error. «Nos dejaste pensar». «Los dejé mostrar exactamente quiénes eran», la interrumpí. «No los obligué a echarme de mi propia casa la noche en que murió mi esposa. No los obligué a llamarme una carga que nunca contribuyó en nada.
No los obligué a tratar a un viudo en duelo con desprecio y crueldad. Jackson Morrison miraba alrededor de la sala como si hubiera entrado en la pesadilla de otra persona. Creo que puede haber un malentendido respecto a la naturaleza de estos bienes. No hay ningún malentendido, dijo Harold firmemente. Todo está documentado, es legal y ha sido mantenido correctamente durante años. El señor Thompson no tenía ninguna obligación de revelar su situación financiera a sus hijastros, especialmente cuando ellos mismos dejaron claro que lo veían como un dependiente y no como parte de la familia. ¿Pero qué significa esto para nosotros?, preguntó Linda, con una voz pequeña y asustada. Catherine consultó sus documentos con deliberada precisión. Legalmente hablando, cada uno hereda exactamente lo que su madre les dejó, $50,000. En cuanto a su situación actual de vivienda, miró directamente a Victoria. Ustedes están ocupando una propiedad del señor Thompson sin su permiso. Eso técnicamente constituye allanamiento. La palabra cayó como una bofetada. ¡Allanamiento! El rostro de Victoria pasó por varios colores antes de volverse gris enfermizo. «No puedes hablar en serio». «Totalmente en serio», dije poniéndome de pie lentamente. Querían sacarme del camino para quedarse con lo que creían que era suyo por derecho. Lograron sacarme del camino. Desafortunadamente para ustedes, nada de eso les pertenecía en primer lugar. Tomé mi maletín y miré a cada uno de ellos por última vez. A esas personas que me habían tratado como basura, que habían despreciado mi dolor y mi valor, que habían intentado borrarme de mi propia vida. Les daré 72 horas para retirar sus pertenencias de mi casa, dije en voz baja. Después de eso, los haré desalojar legalmente. Mientras caminaba hacia la puerta, la voz de Victoria me siguió, alta y desesperada. «George, por favor, podemos arreglar algo. Somos familia». Me detuve en el umbral, con la mano en el picaporte. «Familia», repetí suavemente. «¿Sabes, Victoria? Tienes toda la razón. Somos familia, y acabas de enseñarme exactamente lo que esa palabra significa para ti. Las 72 horas que les di se convirtieron en los 3 días más satisfactorios de mi vida. No porque disfrutara de su sufrimiento, sino porque por primera vez en décadas estaba viendo a la gente enfrentar las verdaderas consecuencias de sus decisiones. La primera llamada llegó 6 horas después de la reunión. Victoria, por supuesto, con una voz mezcla de desesperación y rabia contenida. «George, tenemos que hablar. Toda esta situación se ha salido de control». Yo estaba de regreso en mi suite del ático. Me alojaba en el Marriott, disfrutando una copa de vino y viendo cómo el atardecer pintaba la ciudad en tonos dorados, cuando sonó mi teléfono. Era Victoria. «George, tenemos que hablar. Toda esta situación se nos ha ido de las manos». «¿Ah, sí?», respondí con calma. «Pensé que ya habíamos hablado bastante esta tarde. Sabes a lo que me refiero. La casa, el dinero, todo eso. Tiene que haber alguna forma razonable de resolverlo». «¿Razonable? ¿Como cuando razonablemente me echaste de mi propia casa la noche en que murió mi esposa?» Silencio al otro lado de la línea. «También estábamos de luto, George. No estábamos pensando con claridad. Pensaron con suficiente claridad para hacerme empacar mis cosas y buscar dónde vivir apenas unas horas después del funeral de Marta. Pensaron con claridad suficiente para empezar a dividir lo que creyeron que era su herencia. Pero somos familia». «No, Victoria. Dejaste muy claro que no lo soy. Me llamaste una carga que nunca contribuyó en nada. ¿Recuerdas?» Escuché cómo inhalaba bruscamente. Había esperado que hubiera olvidado ese insulto. «No lo dije en ese sentido. Lo dijiste exactamente como lo pensabas. Lo único que no imaginabas era que algún día yo estaría en posición de hacer algo al respecto». Colgué la llamada y bloqueé su número. A la mañana siguiente, Paul apareció en mi hotel. El conserje me llamó para preguntar si deseaba recibir visitas. Estuve tentado a decir que no, pero la curiosidad pudo más. Se sentó frente a mí en el elegante vestíbulo del hotel, retorciendo las manos como un niño llamado a la oficina del director. Tenía 38 años, pero parecía a punto de llorar. «George, lamento mucho todo lo que pasó. Victoria se deja llevar a veces y yo debí detenerla». «Debiste, pudiste, habrías podido», respondí con calma. «Pero no lo hiciste». «Lo sé, y me arrepiento. Pero tienes que entender, nosotros creímos que mamá nos había dejado cubiertos. Pensamos que la casa, todo, sería nuestro para compartir. Y cuando pensaron eso, su primer instinto fue echarme a la calle». El rostro de Paul se sonrojó. «No fue así. Solo creímos que estarías más cómodo en un lugar más pequeño, más manejable». «Paul», dije con voz lo bastante cortante para hacerlo callar. «Deja de mentirte. Querías que me fuera para tenerlo todo sin tener que pensar en mis necesidades ni en mis sentimientos». Bajó la mirada, incapaz de sostenerla. «Victoria dijo cosas terribles, sí. Pero tú estabas ahí. Pudiste defenderme. Pudiste recordarle que fui tu padrastro por más de 20 años, que ayudé a criarte, que pagué tu educación, que estuve en cada momento importante de tu vida. Estoy diciendo algo ahora», susurró. «Ahora que sabes que no necesito tu caridad.
Ahora que comprendes que no soy el viudo indefenso que podías desechar. Tu disculpa no nace del remordimiento, Paul. Nace del miedo. Alzó la vista entonces y supe que tenía razón. Sus ojos estaban llenos de terror. ¿Qué vas a hacer con nosotros? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como una espada. ¿Qué iba a hacer? Tenía el poder de destruirlos financieramente, de hacerles la vida tan difícil como ellos intentaron hacer la mía. Poseía propiedades que nunca podrían pagar, contactos que ni imaginaban. Pero al mirar a Paul, débil y asustado, un hombre que jamás había tenido un pensamiento propio en su vida adulta, comprendí algo importante. No quería destruirlos. Quería algo mucho más valioso que la venganza. Quería que aprendieran. Voy a hacer exactamente lo que dije que haría, respondí. Tienen hasta mañana al anochecer para sacar sus pertenencias de mi casa. Después de eso, cambiaré las cerraduras. ¿Y luego? Luego tendrán que aprender a vivir sus propias vidas, tomar sus propias decisiones y enfrentar sus propias consecuencias. Se acabó depender del dinero familiar, que en realidad nunca fue de la familia. Los hombros de Paul se hundieron. Victoria se va a volver loca. Victoria va a aprender que las acciones tienen consecuencias, igual que tú. Las últimas 24 horas fueron las más interesantes. Hice que Harold contratara a un cerrajero y conduje hasta la casa exactamente a las 6 de la tarde del viernes para comprobar si habían cumplido el plazo. La entrada estaba llena de autos. No solo los de Paul y Victoria, sino también el sedán de Linda, el coche alquilado de Ronald, e incluso algunos que no reconocí. Mientras me sentaba en mi Mercedes observando la casa, comprendí que estaban celebrando una especie de reunión familiar sobre mí, planeando qué hacer con el problema en que me había convertido. Caminé hasta la puerta principal y usé mi llave. No habían pensado en cambiar la cerradura. Probablemente nunca se les ocurrió que yo aún tendría una. Las voces provenientes de la sala se apagaron de inmediato al oír la puerta abrirse. «Hola», saludé con tono amable. «Espero que no les moleste que haya entrado sin avisar. Al fin y al cabo, es mi casa». Los encontré distribuidos por la sala como en un consejo de guerra. Victoria estaba sentada en el que había sido el sillón favorito de Marta, todavía interpretando el papel de matriarca. Paul y Linda a sus lados, Ronald junto a la ventana. Había además dos personas que no conocía. Una pareja de mediana edad que parecía bastante incómoda. «George», dijo Victoria poniéndose de pie con una dignidad forzada. «Esperábamos que vinieras. Queríamos discutir un acuerdo razonable para resolver este malentendido». «¿Un acuerdo?», levanté una ceja. «¿Sobre qué?». «Sobre la casa, obviamente. Paul y yo hemos invertido mucho trabajo en este lugar, muchas mejoras. Creemos que merecemos una compensación por nuestra inversión». «¿Creen que merecen una compensación por vivir en mi casa gratis durante una semana?». La pareja desconocida intercambió miradas. La mujer carraspeó con nerviosismo. «Tal vez deberíamos irnos, Victoria. Esto parece un asunto familiar». «No, por favor, quédense», dije con amabilidad. «Soy George Thompson, el esposo de Marta. ¿Y ustedes son...?» «Tom y Linda Patterson», respondió el hombre con cierta reticencia. «Somos los padres de Victoria, así que había traído refuerzos. Probablemente les contó una versión de los hechos donde yo era el villano». «Encantado de conocerlos», dije. «Espero que Victoria les haya explicado la situación con precisión». Tom Patterson miró con evidente confusión a su hija y luego a mí. Ella dijo que había una disputa sobre el testamento de Marta, sobre quién recibe qué. «No hay ninguna disputa», respondí con calma. «El testamento es muy claro. Marta dejó modestas sumas a sus hijos, y todo lo demás a mí. La única complicación es que la mayoría de las cosas que todos creían que eran de Marta, en realidad siempre fueron mías». Linda Patterson frunció el ceño. «Lo siento, no entiendo». Ellos tampoco lo entendían. Hasta hace unos días. Sí. He sido financieramente independiente desde antes de casarme con Marta. La casa en la que han estado viviendo me pertenece. El estilo de vida cómodo que han disfrutado fue financiado con mis bienes, no con el salario de maestra de Marta. Observé cómo la pareja mayor procesaba esa información, cómo sus expresiones cambiaban al darse cuenta de que su hija quizá no había sido del todo sincera sobre las circunstancias. «Pero Victoria dijo que usted nunca trabajó», dijo Linda lentamente. «No necesitaba trabajar en el sentido tradicional. Administraba una cartera de inversiones bastante sustancial», respondí con una sonrisa amable. «Alrededor de $50 millones para ser exactos». El silencio que siguió fue profundo. La boca de Tom Patterson literalmente se abrió. «Así que cuando su hija me echó de esta casa, la noche en que Marta murió», continué con tono casual, «en esencia, me estaba desalojando de mi propia propiedad. Cuando me llamó una carga que nunca aportó nada, le estaba hablando a alguien que había mantenido a toda la familia durante años». El rostro de Victoria se puso blanco. Sus padres la miraban con expresiones de horror e incredulidad. «Victoria Marie Patterson», dijo su madre con ese tono que probablemente no usaba desde que Victoria tenía 12 años. «Por favor, dime que no echaste a este hombre de su propia casa en el funeral de su esposa». «Es complicado, mamá». «No es nada complicado», dije con suavidad. «Tu hija hizo suposiciones sobre mi situación financiera y me trató en consecuencia.
Ahora está aprendiendo que las suposiciones pueden salir caras. Tom Patterson se puso de pie, el rostro enrojecido por la vergüenza. Señor Thompson, en nombre de nuestra familia, quiero disculparme. Si Victoria hizo lo que usted dice, entonces fue criada mejor que eso y debería saber comportarse. Mientras los padres de Victoria recogían sus cosas y se dirigían a la puerta, pude ver cómo se desmoronaba el último pilar de apoyo que ella tenía. Había contado con que la respaldaran, con que la vieran como la víctima de esta situación. En cambio, la vieron por lo que realmente era. 20 minutos, anuncié al salón cuando la puerta principal se cerró. Luego cambiaré las cerraduras, hayan terminado o no. Entonces se apresuraron, tomando maletas y cajas que claramente ya habían empacado en previsión de esta confrontación. Linda y Ronald evitaban hacer contacto visual mientras llevaban sus pertenencias a los autos. Paul se movía como un hombre en trance, cargando las maletas con precisión mecánica. Pero Victoria permaneció en el centro de la sala, mirándome con algo que se acercaba al odio. «Esto no ha terminado», dijo en voz baja. «Sí», respondí, igual de tranquilo. «Ya terminó». Se fue sin decir una palabra más, y la observé desde la ventana mientras los autos salían de mi entrada uno a uno. Cuando la última luz trasera desapareció en la esquina, llamé a Harold. «Ya está hecho», le dije. «Se fueron». «¿Cómo te sientes?» Pensé en la pregunta mientras caminaba por mi casa, observándola de verdad por primera vez desde la muerte de Marta. Se sentía diferente ahora, más ligera, como si un peso se hubiera levantado de las paredes mismas. «Me siento libre», dije finalmente. 6 meses después de aquella confrontación final, estaba sentado en mi jardín observando cómo el amanecer pintaba mis rosas de rosa y dorado cuando sonó el teléfono. Casi no contesté. En esos días era mucho más selectivo con las personas a las que permitía entrar en mis tranquilas mañanas. Pero el número me resultaba familiar, y la curiosidad venció a la cautela. «Señor Thompson, habla la doctora Elizabeth Carter del Hospital Mercy General. Tengo un paciente aquí que pide por usted». Sentí que la sangre se me helaba. «¿Quién?» «Paul Thompson. Lo tiene a usted registrado como su contacto de emergencia. Dijo que le dijera que es importante». Contacto de emergencia. Después de todo lo que había pasado, después de cómo su familia me había tratado, Paul aún me había dejado como la persona a quien llamar en caso de crisis. A pesar de mí mismo, sentí una punzada familiar de preocupación paternal. ¿Qué ocurrió? «Accidente de coche. Está estable, pero pide hablar con usted específicamente». 20 minutos después, caminaba por los pasillos estériles del Mercy General, mis pasos resonando sobre el suelo pulido. Me había cambiado la ropa de jardinería por algo más apropiado. Una camisa azul sencilla que a Marta siempre le gustó, acompañada del reloj que me regaló en nuestro aniversario. Encontré a Paul en una habitación privada, con la pierna izquierda enyesada y el brazo en cabestrillo, pero por lo demás, se veía sorprendentemente bien para alguien que había estampado su auto contra un árbol. «George», dijo con voz suave y aliviada. «¿Viniste?» «Por supuesto que vine. ¿Estás herido?» Intentó incorporarse un poco, pero hizo una mueca de dolor. La enfermera dijo que no lograron comunicarse con Victoria. Su teléfono está desconectado. No me sorprendió. En los meses desde que se vieron obligados a salir de mi casa, había escuchado, gracias a la red de chismes del pueblo, que el matrimonio de Paul y Victoria se había derrumbado estrepitosamente. Al parecer, descubrir que su estabilidad económica se basaba en mentiras y suposiciones había puesto una enorme tensión en su relación. «¿Dónde está ahora?», pregunté, acomodándome en la incómoda silla de plástico junto a su cama. «Se fue. Hace 3 meses. Se llevó lo que quedaba de nuestros ahorros y volvió a vivir con sus padres». Paul miró al techo, con la voz vacía. «Dijo que se casó conmigo por el estilo de vida, no por mí. Cuando el estilo de vida desapareció, también lo hizo ella». «Lo siento, Paul». «¿De verdad?». Me miró con una claridad en los ojos que me sorprendió. «Después de todo lo que te hicimos». Me tomé un momento para pensarlo. ¿Lo sentía realmente? 6 meses atrás habría dicho que la partida de Victoria era exactamente lo que Paul merecía. Pero al verlo ahora, roto, solo, obligado finalmente a enfrentar las consecuencias de sus actos, sentí una tristeza genuina por él. «Sí», dije simplemente. «Lamento que estés pasando por esto». Nos quedamos en silencio un rato, escuchando los sonidos lejanos del hospital a nuestro alrededor. Finalmente, Paul volvió a hablar. «Necesito contarte algo sobre aquella noche en que Victoria te echó». «Paul, no tienes que hacerlo». «Sí, tengo que hacerlo». Su voz sonó más firme, más decidida de lo que la había oído en años. Sabía que estaba mal. Incluso mientras ocurría, sabía que era cruel e injusto. Pero estaba tan enojado por el testamento, tan decepcionado de que mamá nos dejara tan poco, que dejé que Victoria me convenciera de que tú eras el problema. Se detuvo, luchando con palabras que claramente llevaba meses cargando. «Tú me criaste, George. Desde que tenía 15 años fuiste más padre para mí que mi propio padre biológico. Ibas a mis partidos de fútbol.
Me ayudabas con la tarea. Te quedabas conmigo cuando estaba enfermo. Pagaste mi universidad. Me ayudaste con mi primer apartamento. Caminaste. Me acompañaste en cada decisión importante de mi vida. Las lágrimas le corrían por las mejillas ahora, y sentí que mi propia garganta se apretaba por la emoción. Y la noche en que mamá murió, cuando debí protegerte y consolarte, permití que mi esposa te insultara y te echara a la calle. He vivido con esa culpa durante 6 meses, y necesitaba que supieras que recuerdo quién eres realmente. Le tomé la mano que no tenía herida. Oh, Paul, no espero que me perdones, continuó. Solo necesitaba que supieras que ahora veo lo que perdí. No hablo del dinero, ni de la herencia, ni de nada de eso. Perdí a la única persona en mi vida que me amó de forma incondicional. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. No me perdiste, hijo. Cometiste un error terrible y doloroso, pero no imperdonable. Apretó mi mano con debilidad. ¿Cómo puedes decir eso después de lo que hicimos? Porque ahora entiendo algo que hace 6 meses no comprendía. Respondí. Aquella noche, cuando Victoria me echó, pensé que mi mundo se acababa. Creí que estaba perdiendo a mi familia, mi hogar, todo lo que importaba. Pero en realidad, lo que estaba perdiendo era una ilusión. Paul frunció el ceño sin comprender. Creí que formaba parte de una familia amorosa, donde todos se cuidaban mutuamente. Pero la verdad era que pertenecía a un sistema donde mi valor se medía por lo que podía ofrecer, no por quién era. Esa noche me obligó a ver la diferencia. Ajusté el agarre de su mano y elegí mis palabras con cuidado. Tú, tus hermanos y Victoria nunca me conocieron realmente. Conocían el papel que yo desempeñaba, la función que cumplía, pero nunca se molestaron en descubrir quién era debajo de todo eso. Y como no me conocían, tampoco podían amarme de verdad. Amaban lo que hacía por ustedes. Paul permaneció en silencio un largo momento, asimilando mis palabras. ¿Y ahora? Preguntó por fin. Ahora me ves por primera vez como una persona completa, alguien con su propia historia, su propia fuerza y su propio valor, que existen independientemente de lo que pueda hacer por los demás. Sonreí entre lágrimas. Y yo también te veo claramente, Paul, no como el hijo de Marta o el esposo de Victoria, sino como el joven al que ayudé a criar y que por fin está aprendiendo a asumir la responsabilidad de sus decisiones. ¿Y eso en qué nos deja? Era una pregunta justa. Una que yo mismo me había hecho desde la llamada de la doctora esa mañana. ¿En qué nos dejaba esto? Tenía todo el derecho a alejarme definitivamente de esta familia. Tenía todas las razones para dejarlos vivir con las consecuencias de su crueldad, sin volver a intervenir. Pero, sentado en esa habitación de hospital, sosteniendo la mano del chico al que había ayudado a criar, comprendí que la venganza y la justicia no eran lo mismo. La justicia ya se había cumplido. Ellos habían aprendido la verdad sobre sus suposiciones y habían enfrentado las consecuencias naturales. La venganza sería negar el perdón a alguien que de verdad intentaba enmendar sus errores. Nos deja aquí, dije por fin. Empezando de nuevo si tú quieres. Construyendo una relación basada en quiénes somos realmente, y no en quiénes creíamos que debíamos ser. Los ojos de Paul se llenaron de nuevas lágrimas. ¿De verdad estarías dispuesto a eso? ¿Después de todo? Estaría dispuesto a intentarlo, pero esta vez será diferente, Paul. Ya no voy a ser el hombre invisible que hace que todo funcione detrás de escena. No voy a fingir ser menos de lo que soy para que otros se sientan cómodos. No querría que lo hicieras, respondió. Y no voy a rescatarte de las consecuencias de tus decisiones. Si quieres una relación conmigo, tendrás que construirla tú mismo, mantenerla tú mismo y valorarla por lo que es, no por lo que pueda darte. Paul asintió con solemnidad. Lo entiendo. ¿De verdad? Porque esto no tiene nada que ver con dinero, ni con herencias, ni con nada material. Se trata de dos adultos que eligen cuidarse el uno al otro, a pesar de una historia dolorosa. Lo sé. Y quiero eso, George. Quiero conocerte al verdadero tú, no la versión que inventé en mi cabeza. Estudié su rostro, buscando alguna señal de manipulación o desesperación. Pero lo que vi fue algo que nunca había visto en Paul. Un remordimiento genuino y una determinación sincera de hacerlo mejor. Entonces lo intentaremos, dije despacio. Con límites claros y una comunicación honesta. El alivio se reflejó en su rostro. Gracias. No me agradezcas todavía, advertí. Esto será difícil, Paul. Desaprender 20 años de malos hábitos y falsas ideas no es sencillo. Estoy listo para el trabajo duro. Estos 6 meses me han enseñado que soy más fuerte de lo que creía. Le apreté la mano una vez más, y luego me levanté. Voy a hablar con tu médico sobre tu salida del hospital. ¿Tienes dónde quedarte cuando te den de alta? He estado viviendo en un pequeño estudio en el centro. No es mucho, pero es mío. Bien, la independencia te sienta bien. Cuando me dirigía a la puerta, su voz me detuvo. George. ¿Y qué hay de Linda y Ronald? ¿Crees que ellos...? Me giré hacia él. Eso depende de ellos, hijo.
Mi puerta está abierta, pero tienen que decidir entrar, igual que tú lo hiciste. ¿Y Victoria? Reflexioné unos segundos. Victoria, la que había iniciado toda esta crueldad. Victoria, que nunca mostró arrepentimiento ni reconoció sus errores, solo enojo por haber sido desenmascarada. Victoria quemó ese puente por sí misma. Dije en voz baja. Hay acciones que tienen consecuencias que no pueden deshacerse. Ella eligió mostrar su verdadero carácter, y ahora tiene que vivir con lo que reveló. Paul asintió, comprendiendo la diferencia. Lo dejé allí, en su cama de hospital, luciendo más tranquilo de lo que lo había visto desde que era un niño. El camino de regreso a mi auto se sintió distinto, más liviano, como si cargara menos peso que al llegar. Esa noche, volví a sentarme en mi jardín mientras el sol se ocultaba detrás de mis rosas. Mi teléfono sonó 2 veces más. Linda y Ronald, probablemente, al enterarse del accidente de Paul a través de la red familiar. Dejé ambas llamadas ir al buzón de voz, pero escucharía los mensajes más tarde. Voces vacilantes, disculpas torpes, peticiones para hablar. Las primeras señales de que la familia que creí haber perdido para siempre quizás estaba reconsiderando sus suposiciones sobre quién era yo y cuánto valía realmente. Tal vez los llamaría mañana, o tal vez esperaría a ver si volvían a llamar. De cualquier manera, ya no tenía prisa. Tenía tiempo, recursos y por primera vez en décadas, el control total de mi propia vida. El hombre invisible se había ido para siempre, reemplazado por alguien que sabía exactamente quién era y cuánto valía. Alguien que podía elegir entre el perdón o la distancia, la compañía o la soledad, según lo que sintiera correcto, no según lo que los demás esperaran. Y eso, pensé mientras observaba cómo las estrellas aparecían en el cielo oscuro, valía más que $50 millones. Aunque claro, los 50 millones tampoco venían mal. Y ahora tengo curiosidad por ti, que escuchas mi historia. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 historias más que son de las favoritas del canal y que sin duda te sorprenderán. Aprendí que ser subestimado puede ser tu mayor ventaja. Cuando las personas te juzgan por las apariencias en lugar de por tu esencia, revelan más sobre ellas mismas que sobre ti. El verdadero poder no está en lo que los demás ven, sino en lo que tú eliges mostrarles. A veces, la mayor fortaleza surge de permitir que otros confundan tu tranquila confianza con debilidad, hasta el momento en que decides recordarles lo contrario. Gracias por acompañarme hasta aquí. Gracias por ver este video hasta el final. Tu apoyo significa mucho para mí, y cada suscripción me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. No olvides activar la campanita para no perderte lo que viene.